Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Damos comienzo al webinar siendo las 15:10 para respetar a aquellos que se subieron a tiempo. Bueno, damos comienzo al webinar de Educación, Tecnología y Habilidades Blandas en contexto de aislamiento. Mi nombre es Laura Donati, junto con Eleonora Antar, del equipo de Fundación Irradia, vamos a estar acompañándolos en el encuentro el día de hoy. Para quienes no conocen Irradia, es una organización de la sociedad civil que promueve la participación ciudadana de las personas en sus comunidades. Buscamos en el encuentro el día de hoy que sea un espacio donde poder compartir estrategias de enseñanza, herramientas tecnológicas para trabajar en forma remota, ya desde las instituciones educativas, como desde las organizaciones sociales que desarrollan propuestas vinculadas a la educación informal. Les comentamos un poquito, este encuentro va a estar formado por dos momentos. Un primer momento expositivo, donde contamos con representantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Flaxo, del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, y con un representante del Profesorado de Ciencias Agrarias y Educación Ambiental de la provincia de Misiones. Sí quisiera mencionarles antes que un poco el tema de las dinámicas. Le vamos a pedir que a medida que vayan hablando los oradores, ustedes les vayan surgiendo dudas, preguntas, consultas sobre lo que están diciendo, vayan anotando, escribiendo en el chat grupal las preguntas que les van surgiendo, que nosotros desde el equipo vamos a ir levantando esas preguntas para poder en un segundo momento de la reunión darle respuesta, ¿sí? Eso no dejen de hacerlo porque va a ser el insumo que va a servir para ese momento. Bueno, si quieren entonces ya arrancamos por una cuestión de tiempos. Les arranco un poquito con las presentaciones de esta primera parte. Les presentamos entonces a Mónica Trech. Mónica es coordinadora general del PEN, del Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, desde su fundación hace más de 15 años. Tiene a su cargo el equipo docente de la carrera de especialización y tecnologías, donde también es contenidista y tutora. Y junto a Mónica nos acompaña también Juan Martín Bregazzi, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por PEN Flaxo. Actualmente se desempeña como tutor en la Diplomatura en Educación y Nuevas Tecnologías del PEN, y lidera proyectos de e-learning para diversas instituciones y organismos de Latinoamérica. Bueno, Mónica, Juan Martín, muchas gracias por acompañarnos hoy y les dejamos a ustedes la palabra en este primer momento. Muchas gracias. Bueno, un placer estar con todos ustedes en esta tarde. La verdad es que agradecemos muchísimo desde el PEN la invitación que nos hicieron llegar Eleonora y Natalia, Eleonora y Laura. Y agradezco también la participación de Lorena, que va a estar con nosotros también compartiendo este espacio. Juan Martín, ¿querés saludar? Lo mismo, muchas gracias a todos por estar y a todas. Esperamos que sea un momento rico de intercambio. ¿Nos escuchan todos bien? En el chat pueden comentar si hay algún inconveniente o hacer así con la cabeza, como hace Claudia. Gracias. Muy bien. Bueno, le pusimos a esta charla que pretendemos que sea un ida y vuelta entre ustedes, este nombre de desafíos, estrategias y oportunidades, porque claramente esta situación nos ha atravesado a todos en todos los países, y pensamos que no solamente nos trae como nuevos modos, de nuevas realidades cotidianas, tanto en el trabajo como en la educación, sino también que nos ha puesto de cara a muchos desafíos que son similares para muchas de nuestras instituciones. Y les quiero contar una pequeña historia muy breve. Nosotros en el proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, hace 15 años, más de 15 años que hacemos educación virtual. Y ustedes dirán, bueno, ustedes claramente no iban a tener un problema con esta coyuntura, ¿no? Porque si hace 15 años que lo vienen haciendo, a nosotros por ahí nos tocó, dirán ustedes, ponernos a hacer esto de golpe o con más o menos experiencia. Y les cuento que en realidad no fue así. O sea, si bien tenemos 15 años de experiencia probando,
investigando como equipo, teniendo posgrado en línea, totalmente en línea hace ya un montón de años. Lo que nos pasó con la pandemia fue que también nos afectó, que también nos impactó, y que nos impactó en cosas que no sabíamos que iban a suceder. Por ejemplo, a ver si de pronto a ustedes también les pasó. Nos encontramos en una situación en la cual nosotros éramos casi que para muchos lo único que hacían en línea nuestros alumnos, a que ahora todo pasaba por hacerlo a través de medios virtuales, trabajar, el colegio de los chicos, un montón de situaciones que hacían que la disponibilidad de recursos, de tiempo, fuera escasa y que la situación se empezara a complicar. También nos encontramos con situaciones de problemas de conectividad, gente que no tiene más que un dispositivo, si es que tiene uno, o tiene el celular, y entonces no todo podía funcionar de la misma manera. Nos encontramos con un cierto cansancio y una cierta fatiga, porque todos estamos atravesados emocionalmente por una situación que nos afecta. Y bueno, y eso nos implicó empezar a pensar en nuevos caminos para hacer ciertas cosas, que son los que les queremos compartir hoy. Con Juan Martín elegimos como 3 situaciones concretas en las cuales tuvimos... Compartir, Moni, la pantalla, ¿te parece? Dale, Así dale. ya a partir de ahí podemos seguir. Dale. Tuvimos que pensar 3 cosas concretamente, 3 situaciones concretas que les queremos compartir. Y la realidad es que quisiéramos con ustedes compartir esto de que lo que cambió en todas estas circunstancias fueron cuestiones que quizá tuvieron que ver más con las habilidades blandas, más con cuestiones que tienen que ver con aprender a comunicarnos mediados por tecnología, ver qué lugar le damos a la tecnología, porque de entrada todo lo que queríamos hacer tenía que ver con organizar la cuestión más logística y tecnológica, y después quizá se nos va quedando como más atrás pensar realmente qué es lo que queremos hacer, y que lo importante es mantener los vínculos y comunicarnos. Entonces, queremos como ir compartiendo con ustedes un poco, ir como desentramando esta maraña de cosas, y lo más importante para nosotros es empatizar con realidades diferentes. Seguramente cada institución, así como yo les conté este cuentito del PEN, ha tenido una situación o está sosteniendo una situación diferente. Y tenemos que tratar de poder considerar las diferentes situaciones y compartir entre todos ideas, recursos, herramientas que nos ayuden no solamente a superar los desafíos, sino a aprovechar las oportunidades que seguramente vamos a ir viendo en el camino a medida que transitamos todo este proceso. Así que bueno, 2 cositas y pasamos a contarles los casos. La primera, esto de que pongan preguntas, que la gente de Fundación va a estar como tomándolas para ver cómo las podemos compartir entre todos y darles respuesta en la medida de lo posible. Y la otra, tenemos una actividad, porque yo quisiera que cada uno me contara su cuento y su historia de su institución. Como no se puede, porque somos muchos, hicimos esto. Hay un muro colaborativo que Juan Martín ahí les está mostrando el enlace. Si ingresan ahí, no tienen que registrarse, nada. Nos pueden contar pegando como un post-it, como estos post-its que todos usamos en la vida real, no virtual, pero ahí con un doble clic, con un clic en la pantalla pueden escribir brevemente, por favor, qué actividad ustedes, qué actividad necesitarían o desean digitalizar a partir de esta cuarentena. Que una necesidad, por ahí tienen muchas, pero pongamos una que les resulte prioritaria. Bueno. Ahí compartí también el enlace, perdón, Moni, lo compartí vía el chat, así que cualquier cosa también pueden ingresar al chat de Zoom y buscarlo. Si no, directamente lo copian y lo pegan en el navegador, con las 2 alternativas que tenemos. Si tienen alguna pregunta abierta, perdóname que va a continuar durante todo este tiempo, ¿no? No es para contestar ya, si quieren pueden hacerlo mientras hacemos ahí la presentación con Moni. Así es. Bueno, empezamos entonces a contarles un poco qué es lo que tuvimos que cambiar. Perfecto, bárbaro. Bueno, gracias Moni. Como ven acá en pantalla, tenemos 3 casos, 3 situaciones fundamentales en las cuales nos vimos interpelados por este contexto de aislamiento, podríamos decir.
Por un lado están nuestras propuestas formativas en línea, que fundamentalmente quienes quizás nos conocen saben que tenemos una diplomatura y una especialización que duran un año cada una y son en línea, pero después tenemos el coloquio, que es la instancia presencial que está articulada con nuestras propuestas formativas. Y en estas dos cuestiones, por supuesto, hubo un impacto de la cuarentena y del aislamiento. En el caso de las propuestas formativas en línea, después Moni nos va a contar un poco más en detalle, pero en principio lo que les puedo decir es que ya el vínculo con los estudiantes tuvo que cambiar. La demanda, como decía Moni, del tiempo que tiene el estudiante, está todo el día en su casa, quizás trabajando. Entonces, hay que ver de qué manera puede, en ese contexto de su vida cotidiana, articularla con el aprendizaje que le requiere una propuesta formativa como es la del PEN. Después, en el caso de los coloquios, justamente son coloquios presenciales, por lo tanto, acá es donde se ve de manera más evidente al comienzo qué hacer al respecto del aislamiento, porque lo que era presencial para nosotros, que era el coloquio, es una instancia de un solo día, donde todos los estudiantes se juntan, estudiantes de todo el país, incluso también de Latinoamérica, o sea que tiene un fuerte aspecto emocional, ¿no? ¿Cómo hacemos para replicarlo, para suplirlo desde la virtualidad? Era todo un desafío que vamos a intentar contarles cómo intentamos hacerlo al respecto. Y después, por otra parte, a nivel de las reuniones del equipo, nuestras plenarias que eran mensuales, por supuesto que eran presenciales, y ahora pasaron a ser a distancia. Y no solo se trata de hacerlo a distancia, sino sobre qué. Porque, por supuesto, lo que nos interpelaba todo el tiempo era qué hacer con todo esto, cómo manejamos nuestros tiempos, qué hacemos con los vínculos con los otros. Así que estos son los 3 casos PENT que vamos a desarrollar un poquito más a continuación y intentar entender entre todos cómo sacar de allí estrategias, habilidades y herramientas que nos sirvan. Bien. Bueno, voy a empezar entonces a desarrollar la primera, Juan Martín, ¿te parece? Perfecto. Tenemos, perdóname, Moni, esta pregunta que la dejamos para después, si querés. Sí, o la podemos... Ah, no, hagámoslo ahora. Dale, Hagámoslo mejor. ahora. Dale, Sí. porque luego de contarles un poquito qué nos pasó a nosotros con este momento tan difícil y cómo nos fue impactando, le queríamos preguntar a ustedes, ¿sí? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo a ustedes los impactó este tema? Entonces, para eso, y ahí están este tipo de actividades PENT, que por ahí vamos a invitar a que ustedes participen, les pedimos también que ingresen ahora a este enlace que está en la pantalla, y entre todos vayamos respondiendo a esta pregunta, ¿sí? ¿De qué manera los impactó la situación? Si ingresan allí, van a poder ir a un lugar con 2 recuadritos donde van a tener que responder a esta pregunta. La idea ¿Sí? es que contestes con una palabra, ¿no es cierto, Juan Martín? Exactamente. 1 o 2 palabras. Traten de que sea una palabra, porque ahora vamos a ver un poco en qué nos impactó a todos, ¿no? Entonces, usen una palabra para expresar esta situación. Bien, si está funcionando bien esto, están viendo en la pantalla la pregunta, ¿es verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Si quieren el link en el Perfecto. chat, ahí se los ponemos. Tienen el link en el chat y si no, como dice allá arriba, si ingresan a menti.com y ponen ese código, también van a poder acceder a las preguntas, ¿sí? Vamos a agregarlo también en el chat por si alguno no lo tiene. Bueno, ahí empezaron con 2 temas claves, ¿no? Afectó el tiempo y el espacio. Casi nada. A ver, Claro, ¿qué también esto, ¿no? otras palabras Intentemos van llegando? tal cual por ahí ser específicos con la respuesta, porque por supuesto podemos poner trabajo, que es válido, pero ver en qué partes del trabajo, en qué aspectos se ve interpelado toda esta cuestión. Nos gustaría saber si lograron entrar. Sabemos que ahí está, mira, ahí empiezan a aparecer. Ahí van a aparecer. Muy bien. A ver, tenemos espacio, organización, trabajo territorial. Lo Muy público versus interesante eso, privado. perdón, muy. El tiempo está más grande. El tiempo se trastocó para la mayoría y la organización. Fíjense cómo el tamaño de la palabra nos indica cuántas veces están poniendo la misma palabra más de uno de ustedes.
Tal cual. Lo que estamos viendo en pantalla es una nube de palabras, que es un recurso que en las prácticas de formación digitales se suele utilizar y lo vemos en vivo, ¿no? Después vamos a contar un poco sobre esta herramienta que ahora está funcionando. Pero es interesante esto, ¿no? Claro, organización como una cuestión clave, respondida por muchos de ustedes, virtual versus presencial, tal cual. Mayor carga horaria. Uno podría decir que en principio parecería que no, pero es verdad que el trabajo se distribuye, se expande durante todo el día. Sensación de angustia. De restricción, dice alguien ahí, de inmediatez, el tema del tiempo, el tiempo está todo el tiempo ahí. Recién por chat comentaban que pasamos como una educación en emergencia, sin saber bien qué hacer al respecto. Bien, ahí eso también estaba leyendo la Ana. Está bueno eso, que cuando no pueden, esto sirve para cuando tengan que hacer ustedes una instancia de formación. Perdón que hago este pequeño paréntesis, pero cuando no se puede por una vía, que haya otras para que todos puedan participar. Eso es importante. ¿Mm? Juan José también está saludando y dice que la palabra que a él le viene en mente es innovación, como Tal nuevas cual. formas de hacer, trabajar y proponer. Y organización nos quedó ahí en el medio de la nube. Bueno, Mirá, la pueden seguir alimentando, ¿no, Juan Martín? Pero avancemos porque el avanzamos tiempo... porque si no nos va a complicar también a nivel de los tiempos. Así Bueno, que me voy a ir de aquí, esperen un segundito. entonces, no sé en el Padlet si ya algo pusieron, pero suponemos por lo que hablamos con la gente de Fundación Irradia, que una de las necesidades ha tenido que ver, o tiene que ver en el caso de ustedes, con poder seguir ofreciendo, continuar ofreciendo capacitaciones, cursos, eh, charlas, encuentros que quizá antes eran presenciales y que ahora no se pueden hacer en forma presencial, aunque obviamente igual la realidad, también por eso digo que hay que empatizar realidades, no es la misma en algunas ciudades como Buenos Aires, como en el resto del país o como en otros países. Entonces, siempre estamos hablando de generalidades. En el caso nuestro, nuestros posgrados son totalmente en línea, con lo cual los ajustes que tuvimos que hacer tuvieron que ver más que nada con esto de entender que los tiempos de los estudiantes no eran los mismos, que estaban muy demandados y que lo que antes quizás hacían exclusivamente en línea con nosotros, tenían que empezar a hacerlo también para su trabajo, para otras posibilidades de estudio y demás. Con lo cual, bueno, ahí lo que hicimos fue hacer un ajuste importante respecto de la carga de trabajo, respecto de la cantidad de actividades, respecto de lo que les estábamos pidiendo para que pudieran realmente responder y no angustiarse más de lo que ya estaban. Ahora, si la situación que uno tiene es al revés y lo que necesita es virtualizar algo que es presencial, lo primero que me parece, tengo acá marcado como 3 highlights, porque esto daría para hablar mucho, pero lo primero que uno debería tener en cuenta es que lo primero que no tiene que tratar de hacer, y es lo primero que hace, es replicar lo presencial tal cual. Esta necesidad de decir, bueno, yo esto lo hacía presencial, ahora lo hago virtual, entonces lo hago igual. Si eran 4 horas de clase, entonces hago 4 horas de encuentro sincrónico. No, no, realmente no. No porque que sea sincrónico, que sea en vivo, no es sinónimo de calidad. Sí es sinónimo quizá de cierta proximidad, de la posibilidad de ver al otro, pero no necesariamente cuando uno hace esa transposición tiene que pensar que lo tiene que hacer del mismo modo. Si lo hace del mismo modo, muy probablemente se equivoque. Entonces, un primer tip que me gustaría dejarles tiene que ver con diversificar. Es muy importante que después del primer cimbronazo, de tratar de elegir herramientas y demás, que ahora después va a hablar más en detalle Juan Martín de ese tema, se centren en qué es lo que necesitan lograr, o sea, cuál es el aprendizaje que quieren lograr, qué es lo que pretenden con el curso, y a partir de ahí que diseñen unas estrategias donde lo sincrónico tenga un lugar y que después muchas de las otras cosas sucedan asincrónicamente, es decir, no haya que estar todos conectados, que se puedan mandar por diferentes vías sin enloquecer al alumno,
acá es muy importante también decir que poder hacer todo esto desde lo institucional, dialogar y llegar a acuerdos comunes, es clave. ¿Por qué? Porque no podemos, cada docente o cada iniciativa, tener su propia estrategia. Lo ideal es consensuar y pensar que el que está del otro lado es una persona, es una familia, y que necesitan consignas claras y caminos claros. Entonces, por un lado, no hay que replicar tal cual. Por otro lado, es importante diversificar, y ahora me voy a extender un poco más en cuanto a esas estrategias, sobre cómo lograr un buen combo en línea. Y por otro lado, es importante que institucionalmente se tomen las decisiones y que además las personas que están trabajando en este proceso de cambio puedan dialogar entre ellas y compartirse. Esto funcionó bien, esto no tanto, para ir aprendiendo también entre todos y pudiendo lograr mejores resultados. Con respecto a lo que decía de la estrategia, nosotros desde hace mucho pensamos que en línea es muy importante no solamente el contenido, sino fundamentalmente qué es lo que yo hago con los otros en línea. El vínculo. Acá hay que sostener vínculos y hay que lograr que las personas se sientan parte y que puedan hacer cosas y ponerlas en juego y en práctica, no solamente que interactúen con un contenido. Entonces, no nos vayamos ni del vivo total ni del PDF enviado. Tratemos de pensar qué tiene sentido hacer cuando uno está con el otro y qué no tiene sentido y se puede adelantar mandándolo por anticipado. Cómo se puede continuar la estrategia del vivo, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, combinando cosas donde la gente participe, cosas expositivas, la posibilidad de hacer preguntas. Si acá fuéramos menos, la posibilidad de decirles, hagamos subgrupos de 4 personas y hagamos algo entre las 4, compártense la necesidad, piensen 2 o 3 ideas que les sirvan a todos, después póngalas de nuevo en un muro colaborativo y las compartimos entre todos. Entonces también cortamos un poco con el vivo. Hay una cuestión también de atención, ¿no? Más de, no sé, yo me atrevo a decir que más de media hora, 40 minutos para una clase en línea, conectados en vivo, es mucho tiempo. Entonces la tendríamos que poder combinar. Y esta cosa de poder comunicarnos con otros, trabajar colaborativamente con otros, y también la posibilidad de ir variando las estrategias. Entonces acá les estoy dejando, yo sé que voy muy rápido, pero hay poco tiempo, les estoy dando como una serie de posibilidades que me parece importante que puedan considerar a la hora de pensar en cursos, capacitaciones y demás. ¿Qué más? El tema de los tiempos, que tanto decían. Bueno, les dije, combinar momentos, que no todos sean la pantalla. Por ejemplo, se pueden hacer, nosotros en algunas de las estrategias estas que les vamos a contar y que les estamos contando, le proponemos a la gente que haga algo manual, que luego le saque una foto y lo suba a un lugar compartido. No todo tiene que ser con la pantalla. Eso también es importante a la hora de pensar en una capacitación. Y después, bueno, pensar que si uno deja de cantar y deja que la gente reflexione sobre las ideas y pueda ver el resultado del trabajo de otros, es muy probable que se logren mejores aprendizajes. Entonces, yo estoy viendo mucho situaciones donde se hacen Zooms con los alumnos y demás, y no hay después un espacio donde el alumno pueda volcar eso que está produciendo. Y es recontra importante poder mostrar, poder producir como alumno y al mismo tiempo poderlo mostrar y poder recibir feedback y retroalimentación no solo del docente, sino también de los compañeros. Entonces, ahí hay otra cosa que es muy importante. Estoy hablando mucho, Juan Martín, me callo un rato. No, está perfecto. Está perfecto, no, un poco esto, ¿no? Pensar en las finalidades, porque a veces ante este contexto uno busca referencias y está viendo qué hacen los demás, ¿no? Entonces a veces es, bueno, o hay una demanda por parte, por ejemplo, de las comunidades educativas o de las familias de muchos encuentros sincrónicos o de poca tarea o de pocas actividades extraescolares. Entonces es lograr un equilibrio y también justamente pensar para qué. Digo, lo pienso, pongo un ejemplo personal, yo tengo una hija de 4 años que va a un jardín y al principio había como cierta incertidumbre acerca de qué hacer, ¿no? Y luego de a poquito se empezó a trabajar muy bien en un blog y se agregaron encuentros sincrónicos, pero como decíamos, Moni, de 20 minutos, chicos de 4 años, por supuesto,
que se requiere ese tiempo, pero fue re importante agregar esos espacios, porque el vínculo con la docente se logró, se fortaleció, y mi hija recién ingresaba a esta institución y logró conocer a sus amigos así, a sus compañeros. Por supuesto que no es lo mejor, pero es lo que en este momento tenemos que superar y sortear. Así que, y también es interesante esto de tenernos paciencia, ¿no? Tener tolerancia a trabajar de a poco, asumir que, como decían recién allí, pasó acá por una moto, es un contexto particular, complejo, donde tampoco es que estamos esperando generar lo ideal de la panacea de la educación, ¿no? Tenemos que generar un espacio en donde nos sintamos cómodos y podamos sacar cuestiones que sean interesantes y aprovechar las oportunidades, pero tampoco pensar que tiene que ser perfecto. No, y en ese sentido, esto del proceso me parece que es clave. O sea, considerar que menos es más. Hay dos ideas que me gustaría dejarles acá. Una, que menos es más. Si están empezando, es preferible empezar con algo sencillo y que lo puedan ir probando y que uno se puede permitir la prueba y el error. Si uno logra la confianza con el otro, o sea, con los participantes, y todos asumimos que estamos en una situación y en un escenario nuevo, y eso asegura mucho la colaboración también del otro para ayudarle a uno a mejorar su propuesta. Entonces, el tema de la idea del proceso, eso es muy importante. El tema de la retroalimentación, tanto institucional como entre colegas, como de las familias. No sé cuántas instituciones se han tomado el trabajo de comunicarse con las familias después de 10 días, 15, un mes de este tipo de estrategias, o en el caso de los cursos, con los participantes una vez que el curso está corriendo, para preguntar, bueno, ¿cómo estamos con los tiempos? Hay muchas que sí lo han hecho y han corregido y han revisado las estrategias en función de ese feedback, que es supremamente importante porque estamos de alguna manera haciendo camino al andar. Pero también yo creo que, como en el poema de Itaca, que me encanta, que si no lo conocen después se los puedo dejar por ahí con las chicas, es muy importante entender que estamos aprendiendo en el camino, ¿no? Y que de estos aprendizajes seguramente nos van a quedar un montón de cosas luego, tanto las que no queremos repetir como las que vamos a incorporar en forma definitiva a una realidad que no va a volver a ser claramente la de antes tampoco. Así que bueno, en este sentido, esto es como un combo muy rápido, después habría que desarrollarlo mucho más, pero me parece que es importante tener en cuenta algunas de estas cosas del trabajo colaborativo, de la actividad, de los intercambios, de los vínculos, de que lo importante es lo que hace el otro y no tanto el contenido, y que hay que estar muy atentos a las necesidades del otro para poder proponer cuestiones posibles. Si no hay conectividad, hay que pensar en otras estrategias. Hoy pensábamos con Juan Martín, bueno, no sé, un pendrive que vaya de casa en casa, no sé. Hay que buscarle la manera o la vuelta. Si es WhatsApp, bueno, no es solo para mandar un doc o un PDF. WhatsApp te da otras posibilidades, puedes mandar audios, puedes hacer reuniones en pequeños grupitos, entonces permitir que los alumnos también se encuentren entre sí y hagan cosas, que no siempre sea con el gran hermano docente mirando lo que están haciendo. Tenemos que ser muy creativos, y hay, pero un montón, que después podemos compartir, un montón de recursos y elementos que obviamente no se pueden abordar acá por el tiempo, pero que sirven para pensar de qué manera. Y el tema de que todos tengan esta posibilidad y que no es para todos, está todo el tiempo presente, ¿no? Acá la inclusión se hace como más necesaria, y más se nota la falta de inclusión. Así que tenemos que pensar en eso también a la hora de pensar propuestas y a la hora de pensar hacia el futuro. Bueno, pasamos a las herramientas, Juan Martín. Pasamos a las herramientas. Yo creo que para cerrar acá, me parece que un término, una palabra que es interesante como para sintetizar, es empatía, ¿no? Es tener en cuenta al otro. Y de ahí sí, ir cambiando sobre la marcha, está buenísimo. Bueno, vamos a pasar a las herramientas, pero como les decíamos, vamos a partir de un caso, de una experiencia nuestra, para poder contarles qué herramientas y qué recursos utilizamos. En este caso, como les decía antes, nuestros coloquios son presenciales. Yo digo eran presenciales, en este contexto no lo tuvieron que ser, tuvimos que buscarle la vuelta para... Esperamos que sigan siendo.
Esperemos que en algún momento igual vuelvan a ser presenciales, porque realmente eran espacios muy lindos. Es, como le decía, un día, después de un año de trabajo en la virtualidad, pero ese día era muy emotivo, porque era el encuentro entre todos, además de una instancia para poder saber cuáles eran los saberes y los contenidos que habían incorporado los estudiantes. También era el momento donde se juntaban a desayunar, a almorzar, a charlar con el tutor o la tutora. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo, una experiencia que tiene que ver, en este caso, les quiero contar sobre la diplomatura, que es el primer año de la trayectoria que tenemos en el PENT. Y en el caso de la diplomatura, buscamos una vuelta que tiene que ver con generar una hibridez, una mezcla entre lo asincrónico y lo sincrónico. Y para hacerlo, el coloquio, en vez de durar un día, duró varios días. Pero por supuesto no es que tuvieron que estar conectados todo el tiempo, sino que empezamos, por ejemplo, un martes, con algunas actividades en el campus de Flaxo. Luego estas actividades mutaron, se fueron a Twitter. De Twitter se fueron a un Padlet, a un mural colaborativo. Como dice ahí un estudiante que comentó en Twitter, fue algo así como una experiencia transmedia. Este concepto nos remite a la utilización de múltiples plataformas. Básicamente es esto, ¿no? Entonces empezamos el Moodle, que es el campus virtual que tiene el PENT, pasamos por Padlet, luego en una instancia sincrónica, ya el viernes trabajamos con Jitsi, que es una alternativa a Zoom, ¿sí? Gratuita. Es una alternativa, ¿cómo? Gratuita, digo. Es una alternativa gratuita y libre, por lo tanto uno puede saber cómo es el código con el cual se creó este recurso, y de esta manera podríamos decir que tiene un nivel de seguridad interesante. Y después, en el día viernes, el día del encuentro sincrónico, digamos, tuvimos varias instancias de intercambio en YouTube, una especie de YouTube en vivo, que nos permitió cerrar este momento desde un lugar más emotivo. También utilizamos Mentimeter, que es este recurso de preguntas y respuestas, como vemos aquí, y al final terminamos en WhatsApp. Es como que terminamos en WhatsApp con un recurso muy sencillo, donde los estudiantes iban compartiendo un título, un diploma que ellos mismos habían escrito. Y realmente ese recurso, que fue como, creo que un agregado más de último momento, decime si no me equivoco, Moni, fue súper interesante. Fue súper interesante. Así que bueno, en principio esto, una convergencia de recursos sincrónicos con recursos asincrónicos, donde buscamos sostener lo emotivo y lo emocional, el afecto, ¿sí? Y creemos que fue interesante y logramos algo positivo, porque las respuestas de los estudiantes fueron muy buenas. Así que esto con respecto a los recursos. Claro. Un segundito, para decir algo chiquitito. En el caso de la especialización, fíjense, la necesidad era la misma, era un coloquio, pero acá, como era el cierre de los 2 años, había una gran emocionalidad puesta en juego, porque los alumnos se iban a volver a ver y porque era cerrar un ciclo de 2 años con una graduación de especialistas. Entonces acá lo que hicimos fue pensar lo mismo, pensar primero qué queremos lograr, qué es lo más importante, qué era lo que queríamos que aprendieran, qué era lo que queríamos que sucediera, y en función de eso adecuar las herramientas y las estrategias. Entonces en el caso de la especialización no fue en varios días, no hubo tanto proceso de lecciones aprendidas, de evaluación, de cierre del primer año, sino más que nada tratar de reproducir un encuentro sincrónico, pero que tuvo momentos para desconectar, para descansar, para trabajar offline, cada uno en su escritorio, para volver, pero tuvo esa impronta de recuperar como una graduación. Y lo logramos a través de las estrategias, de las, no tanto, y las herramientas las elegimos en función de las estrategias. Eso. Tal cual. Y esto pues, me viene muy bien, Moni, lo que me comentaste para la próxima diapositiva, que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo el hacer, cómo justamente el contexto es lo que le da sentido a los recursos. Acá no importa utilizar recursos solo por el hecho de utilizarlos y que sean los innovadores y los últimos, sino justamente cuál es nuestra finalidad. Y acá lo que hice fue sintetizar en 3 categorías algunos recursos que quizás, pensando un poco en lo que ustedes hacen cotidianamente, les puede servir, ¿no? Para virtualizar, digitalizar las prácticas. Desde la comunicación, por supuesto, WhatsApp siempre viene bien, es un recurso, incluso además ahora, permite videollamadas de 8 participantes, lo cual lo hace también un poquito más complejo e interesante para esto. Y después está Slack, que es un recurso de comunicación instantánea,
que cuando ya uno quiere trabajar en la organización de forma más seria, Slack lo que busca es hacer un reemplazo al WhatsApp y al mail, donde todas las comunicaciones internas de la organización sean a través de Slack, ¿sí? Es interesante, se lo sugiero para que después, por supuesto, lo exploren. En el tiempo que tenemos no voy a profundizar en todos, pero sí mencionarlos. Trello es un gestor de proyectos que nos permite, de forma colaborativa, ir viendo en qué está cada uno, así que también es muy interesante para organizar nuestras tareas, porque yo creo que me pasó a mí, me parece que puede ser que haya pasado a muchos, con tantas cosas uno se pierde, ¿no? Y no sabes qué viene después. Entonces, este tipo de recursos de organización son muy útiles. Después, también, además de recursos de comunicación, otros de organización y de trabajo colaborativo, tenemos Google Drive, que yo les diría que es como la estrellita, siempre viene muy bien para la producción, para de a poquito ir yéndonos de tener 15 versiones del mismo documento en Word, empezar a trabajar con un solo documento. La verdad, por supuesto entiendo que acá esto requiere de conectividad, pero es verdad que también Google Drive permite trabajar fuera de línea. Uno puede descargarse como un complemento que tiene Google Drive, trabajar fuera de línea y al momento de tener conectividad se actualizan los documentos. Así que yo te los comento porque es interesante saberlo. Google Keep, esa lamparita, esa bombita, es Google Keep, que es para poner notas al estilo de los post-its, pero también se puede compartir con otra persona. Y en ese sentido también está bueno porque los dos pueden ver desde la lista del supermercado para compartir con un amigo, con la compañera o compañero, hasta también en una organización. Y este último del elefantito es Evernote, que permite tomar registros de las cosas que vamos viendo en Internet. Nos gustó una página, un artículo, tocamos un botoncito que es un complemento que se agrega en Google Chrome de Evernote y automáticamente queda registrado eso en nuestra cuenta de Evernote y no lo vamos a perder nunca, a pesar de que el sitio desaparezca de la faz de la Tierra, nos sirve Evernote. Y ya termino, en creación puse algunas cositas de creación, que por supuesto en cualquier organización que quiera producir contenido para socializar con sus destinatarios viene bien. Desde Canva, que es para desarrollar y diseñar infografías, es decir, folletos, ¿sí? Es muy sencillo, evitamos toda la complejidad que nos puede brindar un Photoshop y con esto automáticamente generamos una pieza muy linda estéticamente. Genially es para hacer presentaciones interactivas, es muy interesante y dentro de Diplomatura se utiliza mucho para lo que es el desarrollo de materiales didácticos hipermediales, esto es, materiales didácticos con hipertextualidad, con recorridos más allá de ese material. Genially nos puede servir. Y el último es Audacity, es un recurso que se descarga, que es para editar sonido, editar audio. Entonces, también es muy interesante porque quizás cuando uno quiere divulgar algo entre nuestros estudiantes, podemos trabajarlo con Audacity y después lo compartimos, por ejemplo, en WhatsApp. Esto es una síntesis muy rápida de estos recursos, por supuesto que después se puede profundizar y cualquier cosa nos pueden consultar al respecto, pero así está lleno de recursos que pueden servir. Por supuesto siempre pensando en la finalidad y no por el mero hecho de utilizarlos. No sé, Moni, si querés agregar algo más de las herramientas. No, perfecto. Están diciendo un poco que hay mucha escasez de recursos disponibles y hay muchas dificultades, ¿no? Y acá lo que tratamos es como de mostrarles un abanico de posibilidades, algunas con más exigencias de conectividad o de equipamiento, otras menos, pero igual acá volvemos a lo mismo, lo importante no es tanto la herramienta como tal, aunque obviamente necesitamos algunos recursos para trabajar en línea, sino la posibilidad de pensar, por ejemplo, qué cosas pueden funcionar desde un celular, que quizá un celular es algo que está más al alcance, y en ese caso, como les decía antes, tratar de diversificar las estrategias, pensar en que muchas cosas, yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que a mí me gustan las actividades donde se pasa de lo real a lo virtual y viceversa. Entonces pueden pensar cosas que quizá desde la conectividad es simplemente bajar una consigna, pero lo que sucede en lo presencial es muy interesante, o es construir algo, o es, por ejemplo, escribir algo para mandarlo para que lo pueda continuar el otro, no sé, desde una historia colaborativa por mensajes de texto en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, que no tiene mucha exigencia desde lo tecnológico, pero que permite ir construyendo una historia entre varios, hasta no sé,
algo que tenga que ver con casas del tesoro, que algunos docentes los están haciendo, con los chicos desde las cámaras de los celulares, o sea, buscar formas de que la actividad genere ese enganche que muchas veces no vemos, pero no lo vemos porque quizá para los alumnos no es interesante sin la posibilidad de estar en una clase presencial, estar completando cuadros o haciendo un informe. Y ahí el problema no es de lo virtual, el problema se arrastra de antes, me parece, y eso también lo tenemos que pensar. Quizá ahora se hace evidente porque no tenés a 30 alumnos sentados que no se pueden escapar del aula, digamos, pero hay una cuestión ahí muy importante a pensar y a repensarnos como educadores. Bueno, perdón. Perfecto. Hay una serie de preguntas que si quieren al final podemos recuperarlas. ¿Te parece, Moni? Cerramos ya, que estamos casi en el final Sí, de sí. las diapositivas. Esto con respecto a las reuniones. Sí, y acá vamos a ser muy breves, Juan Martín, porque quiero que Lorena tenga el tiempo que habíamos dicho. Nada, en las reuniones lo que nos dimos cuenta era que nosotros mismos, la reunión para nosotros es muy importante porque trabajamos en línea la mayor parte del tiempo, al revés, entonces vernos es como una vez por mes nos juntamos todos a contarnos todo, y ahí lo que queríamos era contarles que, bueno, que es muy importante también para esta situación en la cual estamos todos aprendiendo también a trabajar a través de medios virtuales, generar y desarrollar ciertas habilidades personales, que ustedes ya las deben estar experimentando, ¿no? El tema de organizarnos, algo que después de cierto caos uno establece como necesario, que es una rutina, Juan Martín. Es decir, bueno, hay ciertos espacios que preservo, los tiempos los organizo de determinada manera, y tener unas rutinas. Y en lo educativo también es importante eso, establecer con las personas con las que vamos a trabajar ciertas rutinas de encuentro y ciertos, por ejemplo, tener reuniones o clases más seguidas, pero más cortas en el tiempo, ¿no? Esa, por ejemplo, es una adaptación. ¿Qué más? Por ejemplo, entender que no es lo mismo comunicarse presencialmente que mediado por tecnología. Y ahí también tenemos que desarrollar habilidades. ¿Cómo me comunico? ¿De qué manera me comunico por escrito si no le voy a ver la cara al otro? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para que no haya malos entendidos? ¿De qué manera cerramos una reunión con un feedback de, bueno, cómo nos sentimos? Cosas que quizás no hacemos en la presencialidad y que después quizá vamos a incorporar, pero decir, bueno, hacemos una reunión de colegas, bueno, después de la reunión veamos, pasemos en limpio los acuerdos, veamos qué va a hacer cada uno, porque no va a haber quizá posibilidad de estar repreguntándonos. Entonces, organizarnos aquí es clave y desarrollar estas habilidades para gestionar el tiempo, para gestionar las rutinas, me parece que son cosas importantes a considerar. Tal cual. Y también preguntar cómo nos sentimos, ¿no? Más allá del trabajo. Es un momento en donde es importante ver cómo estamos en la vida, porque claramente estamos todos muy movilizados por lo que está pasando. Así que, aunque sea a través de los encuentros sincrónicos, lo podemos hacer. Bueno, bárbaro. Bueno. Perfecto. Y nada, y para el cierre, dejarles, después las chicas les van a... Una cosa que nos dimos cuenta es, bueno, tenemos que compartir, tenemos que repensar juntos, nos está sirviendo un montón todo lo que nos están contando para nosotros también, para revisar un montón de cosas. Les cuento una infidencia, para nosotros los encuentros sincrónicos en el posgrado eran como mala palabra. Decíamos, no, tenemos que lograr que asincrónicamente la gente tiene que tener flexibilidad en los tiempos, y ahora nos dimos cuenta que era buenísimo tener de vez en cuando algún encuentro sincrónico. Y todo eso lo vamos como aprendiendo en la marcha. Entonces, nos pareció súper importante poder compartir lo que estamos haciendo. Y bueno, desde la Fundación les van a compartir algunos recursos. También tenemos la página web. Estamos nosotros disponibles para lo que necesiten. Ahí van a estar nuestros correos, nuestros links para estar en contacto y bueno, nada, eso. De mi parte, agradecer, nada más que eso. Gracias. Mi parte también. Ya saco esto. Perfecto. Bueno, gracias Juan Martín, gracias Mónica por las intervenciones. Retomo un poco lo último que comentaron, es que al final, digo, luego de la reunión vamos a estar compartiendo
un kit de herramientas seleccionados tanto por Flaxo como por Procaipa para ustedes, y estamos grabando el encuentro, así que también lo pueden volver a ver por quienes tienen dudas sobre las herramientas que se conversaron. Ahora vamos a pasar a Lorena, les voy a presentar. Antes que nada, sí retomo todas las preguntas que quieran hacer, está el chat en simultáneo, ustedes las pueden ir haciendo en el chat grupal, nosotros las vamos levantando y las podemos conversar al final, ¿sí? No dejen de hacerlas en la medida que les vayan surgiendo las dudas. Bueno, les presentamos a Lorena Soledad Luz. Lorena es profesora en Ciencias Agrarias y licenciada en Educación, es regente del Instituto Superior del Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental, Procaipa, que está ubicado en la localidad de Capiobí, Estructuras Superiores, y es miembro del equipo de investigación socioeducativa del Procaipa. Lorena va a compartir algunas estrategias implementadas para sostener la escolarización en un contexto rural con un acceso limitado a la conectividad. Lorena, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Fundación por la oportunidad que nos dan para compartir nuestra experiencia y de este modo visibilizar a nuestro instituto. También agradecida y contenta de poder compartir este espacio con Mónica y Juan Martín. Voy a usar una presentación. A ver si me permite compartir pantalla. Bueno, el Instituto Superior del Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental se encuentra ubicado en la localidad de Capiobí, ¿sí?, en la provincia de Misiones. La provincia de Misiones se encuentra al noreste de la República Argentina. Nuestro instituto tiene 28 años y surge ante la necesidad de contar con profesionales docentes para trabajar en las EFAs que se habían creado, que se crearon en toda la provincia de Misiones a partir de la década del 80. Las EFAs son escuelas de la familia agrícola que funcionan en el marco de la pedagogía y metodología de la alternancia. Esta pedagogía es originaria de Francia y alterna tiempos de estudio en la escuela y tiempos de estudio y trabajo en las explotaciones familiares de los alumnos junto a sus familias. Cabe aclarar que actualmente también nuestros egresados trabajan en distintos tipos de escuelas agropecuarias y rurales más allá de las EFAs. Actualmente en la provincia de Misiones hay 24 escuelas de la familia agrícolas distribuidas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, y también se encuentran en varias provincias de la República Argentina, en 45 países de los 5 continentes del mundo. Así que con esto brevemente quise mostrar el movimiento de alternancia educativa en el cual está inserto nuestro instituto. Particularmente hoy voy a compartir la experiencia de trabajo del Procaipa en este tiempo de educación en emergencia, que es un hecho histórico sin precedentes, algo inédito, donde de un día para el otro debimos pasar de trabajar presencialmente en la educación a trabajar desde la distancia, dando respuesta a algo para lo cual no estábamos preparados y nunca se nos hubiese ocurrido que deberíamos transitar. Somos un instituto de formación docente, brindamos el profesorado de educación secundaria en agronomía y también 4 tecnicaturas superiores, la tecnicatura en producción apícola,
la tecnicatura en foresto-ganadería, en horticultura y cultivos intensivos y en floricultura y jardinería. También formaciones profesionales en apicultura y meliponicultura. Una de las características de nuestra institución es que los estudiantes provienen de muchos de los municipios de nuestra provincia, aproximadamente 35, pero si comenzamos a identificar las localidades, parajes, colonias de los que provienen, son 60 los lugares aproximadamente desde los que provienen los alumnos que asisten a nuestra institución. Cuando inició el proceso de aislamiento social y obligatorio, muchos de los estudiantes regresaron a sus hogares, a sus pueblos de origen, entonces son amplias las distancias que hoy nos separan, y en esos lugares donde viven nuestros alumnos hay muchas dificultades en cuanto al acceso a la conectividad permanente, y en algunos casos inclusive tienen dificultades con la señal telefónica. Cuando desde los organismos oficiales nos plantearon la inquietud o la necesidad de seguir trabajando, dar continuidad pedagógica a los procesos desde la distancia, lo primero que hicimos como institución fue armar un mapa de conectividad y de posibilidades de los estudiantes. Eso lo hicimos a través de un relevamiento, una encuesta, que nos arrojó como resultado que el 26,21% de los alumnos no tenía una PC en su casa, una computadora en su casa, porque muchos al regresar a sus hogares al inicio de la cuarentena, volvieron con una mochila pensando que volverían en pocos días. Sin embargo, esto se extendió. Y un 24,14% no tiene conectividad permanente en sus hogares. Ante ese diagnóstico situacional, lo que se decidió institucionalmente es encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera asincrónica, respetando los tiempos y las posibilidades de cada estudiante, y sin necesidad que el alumno esté conectado para participar de las clases. Para ello, priorizamos el uso de la plataforma institucional que tenemos ya desde hace varios años con las aulas virtuales para cada una de las unidades curriculares, pero pedimos a cada docente que tenga un grupo de WhatsApp por unidad curricular, y ese grupo de WhatsApp se transformó en un gran aliado porque permitió y garantizó que todos los estudiantes accedan a las clases y a su vez puedan comunicarse con sus pares y con los docentes, que es algo fundamental, como recién lo mencionaron Mónica y Juan Martín. Las estrategias que empleamos para llevar adelante este proceso de trabajo en este tiempo tan especial fue, primero y principal, compartir con el equipo docente y también con los estudiantes toda la información, las resoluciones ministeriales que llegaban a la institución. En base a esas resoluciones normativas, fuimos elaborando documentos institucionales donde, por un lado, orientamos a los docentes en cuanto a cómo enseñar, cómo usar el aula virtual, qué estrategias podrían emplear, qué recursos, cómo evaluar y principalmente cómo acompañar a los estudiantes durante este proceso. También armamos documentos orientativos para los estudiantes, porque los estudiantes fueron uno de los actores más afectados en este momento. Se vio modificada su rutina de estudio,
su tiempo de estudio, espacio de estudio, ya que muchos deben compartir recursos, espacios con la familia, con los hermanos. Al estar en el hogar tienen que realizar tareas domésticas. Al estar en las chacras con sus padres deben continuar trabajando en los procesos productivos, haciendo tareas en la huerta, en las chacras. Entonces también les brindamos algunas orientaciones de cómo organizarse en ese nuevo contexto. Siempre entendimos que era importante, como ya también lo mencionó Mónica, importante repensar nuestras prácticas educativas, transformarlas, buscando que tengan sentido, que resulten relevantes para los estudiantes y entendiendo que no podemos trasladar lo que hacíamos en la presencialidad a la virtualidad, ¿sí? Y sosteniendo como herramienta principal, consideramos que había que sostener los vínculos con los estudiantes, ¿sí? A través de la comunicación y el acompañamiento, atendiendo principalmente a aquellos estudiantes que presentan mayores dificultades. Acompañarlos, ver cómo siguen, enviar mensajes de aliento, ¿sí? En ese sentido, en el acompañamiento de estudiantes, institucionalmente también resultó muy relevante, muy importante, dar continuidad a un programa de tutorías a distancia que siempre se implementa en la institución, pero que esta vez también se transformó y que lo hicimos a distancia. Ese programa consiste en que estudiantes avanzados en la carrera puedan brindar orientaciones, recomendaciones, clases de apoyo a los estudiantes ingresantes. Porque debo contarles que este receso, este aislamiento social, a nosotros como Instituto de Formación Docente, Instituto Superior, nos agarró en el medio de las mesas de exámenes, es decir, que todavía no habíamos empezado las clases presenciales con los estudiantes. Entonces, los ingresantes son, por así decirlo, alumnos sin rostro, es decir, los docentes no los conocen. Y las tutorías con los pares facilitó mucho la comunicación, las consultas, y eso facilitó la enseñanza de muchas unidades curriculares. Sin duda, los grandes pilares en los que se sostiene la continuidad pedagógica son los recursos humanos, ¿sí? Las capacidades de nuestro equipo docente, la apertura, la predisposición a hacer algo frente a este cambio, el espíritu de cooperación, la solidaridad, la forma en que se comparten los recursos, las estrategias que se emplean, la humildad, esa capacidad de decir, no, yo no sé cómo hacer esto, preguntar y recibir ayuda, el tiempo de preparación y producción de los materiales curriculares, porque había que adaptar los materiales, no se podía usar lo que habíamos preparado para años anteriores, seleccionando y priorizando contenidos, como hoy Mónica dijo, en este momento poco es mucho, ¿sí? Pensar consignas auténticas también lleva mucho tiempo, porque debemos pensar, escribir todo o mandar audios explicando las consignas para que el alumno las pueda desarrollar de manera autónoma, cuando él pueda conectarse, cuando pueda bajar eso, leerlo y hacer por sus propios medios. Y la retroalimentación permanente, esa devolución, es decir, si el alumno va bien encaminado, ¿sí? La retroalimentación positiva, para mejorar y para seguir aprendiendo. Otra cosa muy importante que se hizo en nuestra institución fue pensar proyectos interdisciplinarios con el objeto de no sobrecargar a los estudiantes con muchas actividades
de parte de cada una de las unidades curriculares, sino elegir temas relevantes, problemáticas relevantes que podrían ser abordados desde la mirada de distintos espacios curriculares. Y como se trata de un hecho inédito, todo lo que estamos viviendo, también dimos mucho valor al registro de las vivencias, al registro de las experiencias que están atravesando los estudiantes y también los docentes. Para ello, desde el campo de la práctica, se están generando espacios para que los alumnos construyan sus diarios, sus narrativas y ensayos sobre sus experiencias. Pero los actores más importantes en todo esto son los estudiantes que respondieron a las diferentes propuestas que hicimos desde el equipo directivo, desde el equipo docente, ¿sí? Mostrándonos que son muy resilientes y capaces de hacer frente a las adversidades. Siempre una de las características de los jóvenes rurales es la resiliencia, pero en esta oportunidad nos mostraron que son resilientes con todas las letras porque buscan la forma. Algunos tienen que salir 15 kilómetros de su casa para encontrar un lugar donde haya señal y poder conectarse y bajar los recursos, los materiales que les van mandando los profesores. Y a veces se hacen foros en los grupos de WhatsApp y ellos participan, aunque ya hacía días que se había abierto el foro, pero ellos también hacen su aporte, su comentario. Así que son actores fundamentales. Bueno, los principales rasgos que permitieron la continuidad pedagógica entonces fue la asincronía para que todos los estudiantes sean incluidos, que nadie queda fuera en este proceso, la flexibilización de los tiempos realmente pensando en aulas heterogéneas, pensando en las distintas posibilidades que tienen cada uno de esos estudiantes que forman cada uno de los grupos de estudio. Algunos lo presentan antes, otros lo presentan después, pero el objetivo es que todos logren las producciones y las vayan presentando. Transformar nuestras prácticas pedagógicas, no trasladar la dinámica de la presencialidad a la virtualidad, y centrarnos en el sostenimiento de los vínculos, las relaciones, mantener las relaciones humanas. Todos los recursos, los materiales que nosotros fuimos construyendo, los documentos, se los pusimos a disposición de la Fundación, así que seguramente que los podrán compartir a los que así lo requieran. Bueno, muchísimas gracias. Acá les dejamos las direcciones de la página web. Pueden visitar nuestra página, el Facebook del instituto. Ahí compartimos los diferentes proyectos, actividades que realizan los estudiantes, docentes, y el teléfono de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu intervención. La verdad que es sumamente valioso la experiencia de Procaipa y ya pudimos advertir algunos comentarios que estaban en esa línea, ¿no? De gente que se podía sentir identificado con muchas de las cosas que fuiste mencionando. Bueno, pasamos al momento entonces de preguntas. Le dejo un poco el espacio a Eleonora, que va a poder va a compartir un poco las preguntas que fueron surgiendo y trasladándoselas a cada uno de los invitados. Bueno, gracias, Lau. Hola a todos, gracias Juan Martín, Mónica y Lorena por las presentaciones. Fuimos recopilando las preguntas y sobre todo muchos comentarios. Evidentemente las presentaciones fueron despertando emociones y comentarios y reflexiones. Hay 3 preguntas concretas. Ahí veo que Ana Vidal hizo la pregunta varias veces, así que está muy interesada en este punto, voy a empezar con eso. Creo que está más que nada apuntando a Flaxo. ¿Qué recursos recomiendan para grabar videos para las clases, para armar como grabaciones? Esa es una pregunta así concreta. Otra pregunta de este estilo es si será posible compartir algunos tutoriales de alguno de los recursos que ustedes listaron, Slack, bueno, varios de estos al final de la presentación de Flaxo. Y después hay una pregunta bastante más amplia que me pareció interesante compartir, que es
cómo incentivar a aquellos que sí tienen dispositivos, tienen internet, pero no quieren realizar el mínimo esfuerzo. Y justamente dice, en particular aquellos que menos tienen o pueden, parecen ser los que más están en contacto, piden prestados a un familiar o un vecino los teléfonos para enviar las fotos de sus trabajos, pero ¿qué pasa con este otro sector que a veces parece más inmóvil? Estas son las 3 primeras preguntas concretas. En realidad después hay algunos comentarios que recopilamos, pero me gustaría como por ahí darle lugar a Mónica, Juan, también a Lorena, y después como seguimos conversándolo. Bien, si quieren yo respondo, Moni, un poco la cuestión con respecto al recurso para grabar clases. Hay que ver bien a qué se refiere con grabar clases. O sea, si es grabar la pantalla y que aparezca la pantallita de uno mientras va explicando lo que ocurre. Por ejemplo, está CamStudio o CamStancia que hacen ese trabajo. Si quieren ahora lo pongo en el chat, porque mi pronunciación por ahí no es perfecta. CamStudio o CamStancia permiten hacer eso. Después la otra pregunta con respecto a los tutoriales, se los podemos compartir. No tenemos tutoriales diseñados por nosotros de estos recursos, pero hay un montón de tutoriales en español, en YouTube también, que podemos socializar sin ningún inconveniente. Y está el toolkit con una lista de recursos seleccionados por nosotros. Moni, ¿querías agregar algo? No, perdón. No, que en el toolkit que les van a compartir están las herramientas. Los tutoriales quizá los encuentran en el mismo lugar donde bajan la herramienta, pero quizá lo más interesante, hay 2 toolkits. Uno es para diseñar clases en línea y el otro es para, se llama auxilio teletrabajo. El de clases en línea tiene ideas de qué hacer con cada herramienta, ideas didácticas. Me parece que eso les puede resultar de mucha utilidad, porque bueno, quizá no, son ideas que quizá a uno no se le ocurren. Entonces está bueno que no solamente es cómo usar la herramienta que está en el tutorial, sino para qué. Tal cual, que es lo fundamental. ¿Alguna pregunta más que podamos responder nosotros? La otra que había hecho... sí, no, respecto a cómo Sí. motivar a los estudiantes, yo lo que podría aportar es pensar trabajos o propuestas que sean desafiantes para los estudiantes, donde el alumno tenga que construir, no tanto reproducir lo que uno le transmite, y que le desafíe a hacer cosas nuevas, a usar los recursos. Ahora es impresionante todo lo que producen los alumnos con sus celulares. Creo que de eso se trata, de desafiarlos a los estudiantes, hacer consignas un poco más auténticas, más desafiantes. Sí, había un comentario que a mí me había llamado mucho la atención, me pareció interesante en el chat, que decía, ¿qué no transponer de lo presencial a lo virtual? Al revés, no que sí, sino que no. Y yo pensaba en eso, decía, bueno, lo que pasa es que, ¿cómo logramos ese enganche? ¿Cómo logramos que quieran hacer, como dice Lorena, que haya un desafío? Es interesante, que yo pueda recuperar el conocimiento del otro en la consigna de actividad, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué sabes hacer? Ahora están en familia, por ahí incorporar cosas de esta misma rutina que Lorena contaba que tenían en las casas, incorporar esos elementos a las actividades, poner todo eso que se está aprendiendo, ponerlo en juego a la hora de pensar en una actividad. Me parece que llena de sentido algo que de otra manera a nosotros mismos a veces nos resulta un sinsentido, porque tenemos miedo, porque tenemos incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, creo que eso tiene que ver con no tanto decir, bueno, pienso en tal herramienta, sino en la actividad, en lo que les propongo, que sea significativo, que recupere lo que ellos saben, que los desafíe, como decía Lorena, que sea variado, que sorprenda, que sea una actividad que cambió, que continuó dos semanas después y entonces lo que hice antes me sirvió para ahora. Hay cuestiones ahí que tienen que ver con lo pedagógico más allá del medio virtual. Y para lo virtual, bueno, todo lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Claro. También es importante por ahí proponerle opciones, no solamente decir hagan esto, hagan un ensayo, escriban en un diario de esta realidad que están viviendo, sino darles opciones y que el alumno pueda elegir lo que más le interesa o con lo que más se identifica.
y use sus potencialidades, sus capacidades para ese formato. Darle opciones de formatos para las presentaciones de los trabajos. Así es. Sí, hay algunas preguntas más que surgieron ahora, que tiene que, bueno, hay una pregunta, Lorena, que me parece que es interesante para vos, que es cómo no caer justamente en el marco de un trabajo asincrónico en simplemente mandar trabajos, ¿no? Que es algo que ustedes creo que vienen trabajando bastante. No sé si hay algo que quieras agregar sobre eso. Después Ana Vidal también plantea que la importancia de explorar intereses de los estudiantes para poder vincularlos, motivarlos, y creo que ahí se conecta con lo que hicieron ustedes respecto de las encuestas, ¿no? Ustedes lo hicieron con una intención más cuanti, de ver cuántos tenían conectividad, pero también se puede hacer con otras temáticas. Me parece que eso es algo interesante. Sí, nosotros lo que hicimos es, a partir de ese diagnóstico general, digamos, que hicimos institucionalmente, cada espacio, cada docente con su grupo de alumnos profundizó el diagnóstico para ver realmente con el grupo que está trabajando qué posibilidades tiene. Y el WhatsApp nos permite, además de compartir los documentos, pero nos permite crear foros. Por ejemplo, en los grupos donde yo estoy creamos foros y los dejamos abiertos durante todo el día y funciona igual que en el aula virtual. A veces también creamos algunos espacios de intercambio en línea, decimos a tal hora nos comunicamos todos, y a través del WhatsApp lo hacemos de manera dinámica. Los audios, los videos, y ahí complementamos con herramientas que vamos detectando en el grupo, en cada grupo, a las cuales tienen acceso los grupos de estudiantes. Por ejemplo, Google Drive, hacemos videos llamadas con grupos reducidos, promovemos trabajos colaborativos también, a pesar de que tengan poca conectividad, pero una estrategia es el trabajo grupal. Una estrategia, por ejemplo, que usó un docente, es armar grupos donde hay estudiantes que tienen conectividad permanente con estudiantes que no tienen conectividad. De esa manera sostienen al alumno que no puede conectarse todo el tiempo, o también hay casos de alumnos que no tienen computadora en sus hogares. Entonces ahí combinamos, armamos los grupos con estudiantes que tienen los recursos y con los que no tienen recursos, y de esa manera poder sostenerlos. Sí. Hay otra pregunta acá de Andrés Chávez que plantea, mencionaron proyectos educativos que permiten reducir el grado de saturación de los estudiantes integrando varias áreas en dicho proyecto. Entiendo que hablamos de la interdisciplinariedad, Lore. Plantea si hay algún modelo PDF que tengan para compartir sobre este tema, algo escrito. Podemos compartir los documentos que trabajamos en el equipo docente y cómo armamos nuestro proyecto. Hacemos reuniones de equipos docentes y ahí vemos, por ejemplo, qué problemática trabajar y cómo abordarla desde distintas unidades curriculares. Tenemos documentos, sí, autores que podemos compartir, y los mismos proyectos que armamos institucionalmente podemos facilitarle a la fundación y la fundación los comparte. Bien. Pero es mucha creatividad del grupo de profesores que también quiere trabajar. No hay que forzar proyectos interdisciplinarios porque si no se traba el trabajo. Tiene que ser con los profesores que tienen ganas de hacerlo, que tienen ganas de compartir reuniones para construir el proyecto, y de esa manera se va armando el trabajo interdisciplinario. Y acá hay otra pregunta que creo que vincula a esto también, que plantea, bueno, si hay un seguimiento de estas actividades que buscan un involucramiento más cercano de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo es que ustedes supervisan ese nivel de contención para con ellos? Comunicándonos permanentemente con los estudiantes, además de los grupos de WhatsApp que tiene cada unidad curricular con los estudiantes. Tenemos grupos de WhatsApp institucionales por cursos, por ejemplo, el primer año del profesorado, segundo año del profesorado, donde estamos involucrados el equipo directivo y también personas de la secretaría de la institución, donde semanalmente vamos preguntando, haciendo pequeñas encuestas donde ellos van compartiendo también sus problemáticas, sus inquietudes, y tratamos de canalizar esas inquietudes.
si tienen dificultades, luego hacemos reuniones con los profesores de esos grupos de alumnos, y de esa manera vamos buscando soluciones en el día a día a raíz de los problemas que nos van planteando los estudiantes. Bien, bueno, yo acabo de mandar un pequeño resumen de los comentarios y reflexiones que fuimos viendo en el marco del chat. Estamos bastante pasados de hora. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta concreta, es bienvenido a incluirla. Y si no, Lau, no sé si te parece que por ahí podemos ir cerrando. Sí, nada, porque estamos un poco pasados, es cierto. Nada, esperamos que este encuentro les haya resultado útil, inspirador para seguir pensando estrategias de trabajo en educación. Nosotros vamos, ya como les adelantamos, vamos a compartirles herramientas, documentos que estuvieron seleccionados tanto por Flaxo como por Procaipa, para que ustedes sigan en sus casas explorando estas distintas herramientas que hay disponibles. Nos encantaría poder recibir un feedback de si las usaron, cómo se desarrolló, digamos, si este encuentro realmente les sirvió como para poder instalar otras prácticas en este nuevo entorno. Les agradecemos especialmente a Lorena, a Juan Martín y a Mónica por habernos acompañado hoy, y a todos ustedes desde sus casas también por aguantarnos media hora más de lo previsto. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Yo quería decir que queda el Padlet, porque justamente como estamos diciendo de armar red, en el Padlet pueden seguir poniendo cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan, y podemos comentarnos entre todos, o sea, podemos hacer aportes a los comentarios de los otros. Sí, perdón, Juan Martín. No, digo, ahí está puesto en el enlace por si quieren ingresar. Continuamos por allí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Fundación. Gracias. Gracias. Nos vemos.